En nuestras lenguas, la palabra amor es muy pobre en comparación de los términos que usa la Biblia, precisamente eros, filía, agape, mucho más profundo. Y entonces, cuando vemos lo que nos dice San Pablo, el amor es prácticamente como el resumen de todo. Y una vez leía un comentario que decía un autor: si se quemasen todas las Biblias de este mundo en un incendio tremendo y quedase solamente un trocito que dijese Dios es amor, bastaría. Ese es el colmo de la revelación. Y entonces nuestro problema, y el Papa Benedicto lo trabaja de una manera preciosa en Deus Caritas Est, cuando nos dice que precisamente la caridad en nuestras lenguas muchas veces, como usted muy bien dice, ha sido devaluada, ha sido reducida a una pequeña limosna que se nos cae hasta sin querer. Hagamos caridad. No, no es eso. La caridad es el centro de toda la vida, es el amor en su máxima dimensión, en la dimensión de profundidad. De tal manera que para mí la manera de rehabilitar la caridad es dándole ese contenido global, el contenido de ser lo que más nos asemeja a nuestro Creador, lo que más nos asemeja a Dios, y que se manifiesta en las obras. O sea, no es simplemente, como decimos, una limosna, es la vida de cada persona cuando se vuelve un compartir con los demás. Entonces, cuando existe, y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II nos habla mucho de solidaridad. Cuando se vive en esa dimensión, entonces ya no hay ninguna degradación, digamos, de la caridad o una reducción. Al contrario, tenemos que entenderla en el significado más amplio. A mí me encontré una vez un comentario de un profesor de teología moral que decía, en un texto de la carta a los Efesios encontramos prácticamente el sentido profundo. Dice ese texto: yo pido que ustedes, arraigados y cimentados en el amor, puedan conocer lo ancho, lo alto, lo largo y lo profundo del amor de Cristo. Y para mí ahí está. Es algo tan grande, es algo tan, diríamos, inconmensurable, que hay que verle todas las dimensiones. Y ahí me conecto con el Papa Benedicto cuando nos dice: no nos podemos quedar en un puro eros, porque el eros sería la componente puramente, digamos, sensible, sino más profundo, filía, que ya es el amor de amistad, hasta llegar a agape, que es ya el amor en su dimensión trascendente. Creo que es un trabajo grande que tenemos que hacer, y Caritas está llamada a eso. Por eso no le hemos cambiado el nombre, sigue siendo Caritas. Yo estoy convencido, sí, que muchas veces el secreto más evidente hoy día es el secreto de la doctrina social de la Iglesia, que no es suficientemente conocida. A pesar de tantos esfuerzos y de tantos progresos que se hacen, todavía falta mucho para que la sociedad en general conozca la doctrina social de la Iglesia. Me decía un hermano obispo: cuando yo convoco una gran asamblea de oración, se me llena un estadio. Pero si llamo para un curso de doctrina social de la Iglesia, me aparecen 4 gatos.
Una vez estábamos en una reunión y dijo uno, perdone que aquí solo estamos 4 gatos, pero somos de Angora. É uma raça de gatos top. Pero creo que este es un esfuerzo grande que tenemos que hacer, y el diálogo, especialmente con el mundo de la política, es muy importante hoy día. Mucha gente se atiene a una así llamada como anticlericalismo. Eso ya es trasnochado. Eso no tiene sentido hoy día. Hoy día lo que tiene sentido es el diálogo para el bien común. Y entonces, ciertamente, nuestra fe católica tiene mucho que aportar, porque la doctrina social de la Iglesia ha ido evolucionando y ha ido caminando con una profundidad tan grande, por ejemplo, a llegar al Parlamento Europeo. Llegar a Estrasburgo con ese discurso del Papa Francisco que los ha sacudido, y los ha sacudido simplemente presentando la dimensión social del Evangelio en el contenido que tiene para evangelizar la política. La política, como una actividad noble del ser humano, necesita ser evangelizada. Y necesita ser evangelizada llevando los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad humana, de la cual nos habló tan claramente el Papa Francisco ahí en Estrasburgo, y ese es el punto de contacto para un diálogo. Pero no debemos tener miedo de llevar la fe y el mensaje social de la Iglesia al mundo de la política. Si no, no va a haber cambios. Porque cuando la política se entiende no como un servicio al bien común, sino como una industria para enriquecerse y enriquecer a otros, usando los bienes del Estado. Este es uno de los mayores problemas que existen hoy día. Y se van encontrando casos de corrupción por todas partes, porque simplemente se marginó la ética de la vida política. Y entonces, claro, no les interesa para nada que entre ahí la dimensión del Evangelio. No interesa para nada, porque se vuelve una llamada a la conciencia. Y entonces esgrimen aquel texto del Evangelio incompleto, porque dicen, miren al César lo que es del César, váyanse a la sacristía, nos dicen a nosotros, pero nosotros les decimos, y a Dios lo que es de Dios, también. Y darle a Dios lo que es de Dios es darle también a la dimensión política, la dimensión ética, para que sirva para el bien común y para que sirva para el desarrollo, porque la opción preferencial por los pobres entra por un desarrollo, no simplemente lo que nos dice el mundo de la economía, un desarrollo sostenible, no, porque un desarrollo sostenible es simplemente conservar sanas las cifras de la macroeconomía. Desde la doctrina social de la Iglesia nosotros hablamos de un desarrollo humano sostenible. Ahí está la diferencia. Un desarrollo humano sostenible, no simplemente macroeconomía. Entonces, esto es más que nunca necesario. Pero es que los curas no se deben meter. ¿Y quién ha dicho que la Iglesia somos solo los curas? Si la gran mayoría son los laicos. Y por consiguiente, ahí viene la llamada del Papa Francisco, salir. No nos podemos quedar en un gueto, no nos podemos quedar pensando, bueno, el mundo que vaya por su lado, nosotros en nuestra parroquia estamos muy tranquilos y muy cómodos. No, esa llamada salir quiere decir, ¿por qué no hacemos proselitismo? Claro que no, pero compartimos lo que tenemos. Es precisamente esa
la actitud que debemos tener, pero no estar encerrados porque sería un pecado de omisión. Tenemos el tesoro de una doctrina social de la iglesia capaz de transformar estas injusticias sociales que vivimos, pero cada uno debe asumir su responsabilidad y vivirla en la práctica, no simplemente con palabras. Yo creo que este es un reto, pero que es capaz, claro que sí. ¿Quién ha dicho que el evangelio no fue capaz de transformar aquellas horribles actitudes del Imperio Romano y de otras culturas? Ahora como que estamos un poquito tímidos y nos ha entrado un cierto complejo de inferioridad. No, nosotros tenemos un tesoro, el tesoro lo queremos compartir, y para compartirlo no tenemos miedo de anunciar. Esto no es justo, por esto. Esto no lleva a un desarrollo humano porque estamos olvidando al ser humano. En segundo lugar, yo estoy convencido que la opción preferencial por los pobres pasa hoy día por el cambio del sistema económico en el cual vivimos. ¿Por qué? Porque en cierto sentido la economía se ha adueñado de la política e incluso manda en la política. Y a veces pensamos que los políticos son los que deciden, y no, son los grandes consorcios económicos, son esos grandes lobbies de dinero, que son los que incluso motivan y ordenan a los políticos lo que tienen que hacer. Cuando el dios dinero, el mamón del Antiguo Testamento, está reinando, poco queda espacio para el bien común. Entonces ahí también nos llama la atención el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Y claro, esto ustedes no tienen idea, el rechazo de los grandes consorcios económicos de los Estados Unidos, que han incluso acusado al Papa Francisco de ser comunista, simplemente porque les ha dicho una verdad: este tipo de economía mata. Eso no lo pueden aceptar. Incluso yo pues trabajo en ese campo desde hace muchos años. Cuando empezamos los diálogos con el mundo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para el perdón de la deuda externa de los países más empobrecidos. Y ahí ciertamente eran unas discusiones tremendas. Pero el Papa les ha dicho la verdad: ese tipo de economía mata, tiene que cambiarse, si no, no habrá verdadero alivio de la pobreza. Recientemente teníamos una mesa redonda con un grupo de economistas precisamente para que comprendiesen un poco el mensaje de Evangelii Gaudium. Dentro de poco va a salir un libro interesante sobre eso que me han pedido prologar, y claro que lo voy a hacer, porque las personas que han erigido el dios dinero no quieren saber de ninguna otra cosa y rechazan visceralmente cualquier otra cosa. Esto no puede seguir porque se vuelve la antigua idolatría del becerro de oro. La antigua idolatría. Por consiguiente, uno de los esfuerzos de la doctrina social de la Iglesia está en que el mundo de la economía reconozca que el valor máximo no es el dinero, el valor máximo es la persona humana, y por consiguiente tenemos que cambiar este sistema. Y entonces me preguntan: ¿y cuál es la respuesta? ¿Qué sistema propone? No me toca a mí proponerlo, para eso está el mundo de la economía, para pensar. En una discusión en el Banco Interamericano de Desarrollo yo les dije: ¿dónde están los premios Nobel de Economía? Cada año hay un premio Nobel de Economía. Pero ¿por qué no se ponen a pensar que la pobreza no se reduce simplemente como dicen, hay que producir más para aliviar la pobreza? No es cierto, eso es un sofisma, porque
Producir más, muy bien. ¿Para enriquecer a quién? A los mismos. A los mismos. Es otra cosa lo que hay que hacer. Y es precisamente por qué ese sistema que hoy día lo sienten como un Dios, cada vez produce más inequidad, más desigualdad. Ese es el punto débil hoy día en el cual debemos trabajar. Entonces usted es comunista, hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. Eso tampoco es solución. Se trata de una más equitativa distribución de la riqueza. ¿Y cómo se logra una equitativa distribución? Una de ellas es, por ejemplo, que las grandes corporaciones no busquen dónde esconder los capitales para no pagar impuestos, sino pagar lo que tienen que pagar. Y proporcionalmente, y en segundo lugar, invertir en el propio país y no llevarse los capitales a la China porque ahí trabajan con mano de obra de esclavos. Esos son todos desafíos que hoy día el mundo de la economía tiene que afrontar y tiene que dar respuestas. No es ético que una corporación diga, bueno, como aquí en Portugal cuesta tanto la mano de obra, me la llevo a un país donde es mano de obra de esclavos. ¡Qué belleza! No, porque aquellos esclavos tienen derecho a vivir con dignidad y no a ser explotados solamente porque existe un gran capital. Son desafíos grandes y no debemos temer de anunciarlos y denunciarlos, porque una mayor justicia social trae el verdadero desarrollo. Y tenemos que seguir, no cansarnos. Yo llevo en esto desde 1995, cuando el Papa Juan Pablo II me dijo, yo estaba recién elegido presidente del CELAM, me dijo, no quites el dedo del renglón, señalándome en tercio milenio adveniente. No quites el dedo del renglón. El espíritu del jubileo es el perdón de las deudas y no simplemente vivir a base de deudas. ¿Por qué una economía basada simplemente en las finanzas es equivocada? Bueno, examinen cómo trabajan las economías de los países hoy día. ¿Cómo nos endeudan cada día más? Es muy cómodo para un gobierno vender bonos llamados soberanos. ¿Y qué es lo que hacen? Hipotecar el país, que tenga que vivir pagando deudas eternamente. Todos sabemos que es de elemental economía que uno no puede gastar más de lo que tiene, más de lo que recibe. ¿Y por qué los países viven en una maraña de discusiones? ¿Por qué? Porque el déficit fiscal no debe superar el 3%, dice el Banco Mundial. Y todos los gobiernos gastan más que lo que tienen. Todos. Y entonces se hipotecan y contraen deudas y que venga. Y la postura de tantos políticos es, después de mí, el diluvio. No puede ser. Un gobierno honesto debería dejar al gobierno que sigue unas finanzas sanas y no una cantidad de deudas que nadie sabe cómo van a ser pagadas. Y esa es la realidad del mundo. Y hay cumbres constantes que ¿cómo era? Antes era el C8, ahora es el C7, porque a la Rusia la tienen por ahí, ¿verdad? Y hacen cumbres y cumbres y cumbres. ¿Para qué? No tocan los problemas reales que son esos. Vivimos en un mundo de una economía ficticia, una economía de papel, que es simplemente estarse vendiendo e hipotecando. Si vamos a ver de quién es hoy día casi la economía de los Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que es de China. De China, que China ha comprado tanto en los llamados bonos solidarios y dicen, el día que China los retire, nunca los va a retirar porque es puro papel. Entonces,
estos son algunos de los problemas en los cuales muchas veces la gente de iglesia no entra porque decimos, ahí está el reino del diablo, ahí huele a azufre. No, hay que entrar. Y hay que entrar con los criterios de la doctrina social de la iglesia, porque es posible cambiar. Claro que sí, para eso es que Dios ha dado al ser humano la inteligencia, para que busque los mejores caminos. Me hacen la objeción, pero no cabe duda que la pobreza en el mundo se ha reducido. ¿Por qué se ha reducido? Porque ahora hay 3,000 multimillonarios en la China. Sí, pero eso no te ha quitado nada de la pobreza extrema del mundo ni de la desigualdad. Entonces, el camino es siempre abierto. El camino es siempre abierto. Y la doctrina social de la iglesia tiene un horizonte enorme. Y se puede y se debe seguir en eso. Va a llegar el día que lo van a entender. Tendrá que haber más crisis. Bueno, los economistas están diciendo eso. La crisis no ha sido superada y muy posible va a venir otra. Y van a venir otras mientras el punto de referencia sea la privatización. No en el sentido de las empresas privatizadas. No, ese es otro sofisma. No, en el sentido que cada uno entienda su vida como algo privado, privatización. En el fondo, egoísmo. No puede ser. El camino está precisamente en la solidaridad. Cuando se unen muchas pequeñas cosas, se alcanza una grande cosa. Pero esto es un desafío, y un desafío para todos los bautizados y para todo el pueblo. No es que ahí que vean los gobernantes. No, es que tenemos, en primer lugar, elegir los gobernantes que sean verdaderamente gobernantes y no personas que vayan ahí con el criterio de enriquecerse. Esto va a costar, sí, pero hay que hacer también educación política. Yo les digo, en mi universidad católica quise poner una escuela de ciencias políticas. Luchamos fuerte y logramos, teníamos lista ya la escuela de ciencias políticas. Nadie se inscribió. Tuvimos que declararla desierta. Porque muchos piensan que para ser político no hace falta estudiar ni prepararse. Basta saber todos los trucos, todas las artimañas, y eso es ser un buen político. No, tenemos que hacer eso, tenemos que educarnos y educar en que la política verdaderamente es un servicio, y un servicio al bien común. Así que no pensemos que la doctrina social de la iglesia tenemos que archivarla en una biblioteca. Al contrario, es algo actual que debemos llevar a diestra y siniestra e inculcarla y formar nuevos políticos. A mí me encanta que haya jóvenes que están haciendo cursos de doctrina social de la iglesia, pero no es para crecer para hacerse macrocéfalos, no, es para ponerla en práctica y para poder, como quien dice, evangelizar ese mundo de la política, que lo necesita urgentemente. Segunda pregunta, que tanta habladuría ya me la dejó a un lado. ¿Cuál? Da Locke, da concretização destas ideias, destas reflexões, como é que se há de levar isto à prática, concretamente nos movimentos católicos y através de... Bueno, yo creo que una persona en cualquier movimiento de apostolado, en cualquier esfera donde quiera vivir su fe, no se puede prescindir de esa llamada del Papa de una misionariedad. O sea, la misión no es solamente para algunos que van a ir a Mozambique o a Angola. La misión es para salir a todas partes de Lisboa, por ejemplo. ¿Cómo? Tratando de llevar esa buena nueva, esa alegría del Evangelio. Tanta gente vive su fe
triste. Y no solamente triste, vive con una angustia. Nosotros los católicos somos una especie en vía de extinción. No, Señor, nada de eso. Pero es que no hay vocaciones, pero es que las vocaciones están. El Espíritu Santo no está de vacaciones, ni está tampoco en una siesta permanente. El Espíritu Santo sigue llamando. El problema es que muchas veces no lo escuchamos o no ayudamos a que sea escuchado. Y entonces este también es otro desafío para la misión. ¿Cómo acompañar y cómo hacer que este don del Espíritu en todos nosotros dé fruto y no muera por silencio? Entonces sí, creo que la doctrina social de la Iglesia no es solamente cosa de las universidades ni de los centros de estudio, es de la vida práctica de cada cristiano, porque en nuestra vida personal no podemos dividir dónde está lo espiritual y hasta dónde llega, y dónde está lo social y hasta dónde llega. Somos una unidad, espíritu y materia y espíritu, y por consiguiente, todo aquel que tiene fe lo da a conocer en sus obras, en su vida, en su manera de ser, en su manera de actuar, en su manera de trabajar, todo como una evangelización. Eso es nueva evangelización, y no la privatización de la fe, reduciéndola solamente al momento litúrgico de la Santa Misa. Cuando algunos hablan de que yo soy católico practicante, muy bien. ¿En qué consiste tu práctica? En que vas a la Santa Eucaristía cada domingo. Esa es una parte. Practicante es aquel que pone en práctica su fe. Porque de hecho, en el juicio final, ya el Señor nos ha regalado la única pregunta que nos va a hacer en el juicio final. Y no es ¿fuiste a misa o no fuiste a misa? La pregunta final será: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Ahí está claro. Nuestra fe no se puede privatizar. No podemos encerrarla en los muros del templo, en una celebración litúrgica. Claro que hay que vivir también de eso, porque ¿cómo podemos pensar que un árbol sin raíces va a vivir? Las raíces están ahí, en Cristo resucitado y en la actualización de la Pascua, pero no se pueden quedar encerrados ahí. La renovación es transformación. Por ejemplo, a nosotros se nos dice, bueno, ¿y esta reforma de la curia, cómo va? Decimos, una reforma no es simplemente cambiar esto por esto y ya. Una reforma entra, como muy bien dijo el Papa, por la reforma de las personas en primer lugar. Si no transformamos las personas, no puede haber reforma. Y es lo que ahora está ocurriendo en muchos casos de personas que se encierran en su mundo y dicen, yo aquí estoy muy bien, déjenme en paz. Ese es uno de los problemas que ya denunciaba el Papa Benedicto cuando hablaba del creciente individualismo, que la sociedad actual lo promueve. Es como uno de sus pilares de la vida de la sociedad. Déjenme en paz, no me molesten, yo estoy muy bien así como estoy. Y entonces mutilan una parte esencial del ser humano, porque la psicología nos dice que el ser humano es persona, individuo y sociedad dentro del mismo ser humano. Nosotros tenemos una dimensión social en nuestro diseño, digamos, estructural, en nuestro ADN, que el ser humano para madurar nunca va a madurar si se encierra en sí mismo. Necesita abrirse a la dimensión social.
Y eso es la bella misión de la familia. Aquí podríamos hablar horas, sobre todo después de un sínodo de la familia que ha sido tan provocativo y tan bonito. Los medios lo han reducido mucho a 3 cositas que no tuvieron la votación plena, pero que es votación mayoritaria, no hay que olvidar. Cierro el paréntesis. Entonces, esa dimensión social del ser humano es imprescindible. Y cuando la cortamos, somos menos humanos. Entonces, la reforma es una transformación. Y es una transformación que empieza en las personas, como muy bien lo ha dicho el Papa Francisco recientemente. Y otro de los problemas está en, usted misma lo señaló, en la exclusión. La exclusión. Y entonces el mensaje del Evangelio no es de exclusión, sino vayan por todas partes, anuncien. No dijo, mira, este estaba predicando y no es de los nuestros, dice el Señor, déjenlo. Está con nosotros, en cierta manera. No podemos pensar que somos una élite de a saber qué tipo de escogidos, dejando a la mayoría como excluidos. Y entonces, este es uno de los puntos que el Santo Padre impulsa mucho. Les comparto. En la Curia Vaticana existe una oficina que se llama la Limosnería Vaticana. Así ha venido desde las primeras reformas. Y uno dice, ¿para qué? ¿Ir a darle limosna? No, es para dar limosna. Entonces mucha gente que tiene necesidades agudas va ahí y le ayudan. Pero el Papa Francisco dijo, no, yo no te quiero aquí, le dijo, ahora es un obispo polaco el que está al frente. Le dijo, no, yo te quiero que salgas por las noches a buscar a los que están debajo de los puentes, a los que están durmiendo en las aceras. A esos tenemos que salir a buscar. Yo no quiero que vengan a ti, sino que tú vayas a ellos. Y esto es precisamente un cambio necesario. No podemos pensar que los excluidos, pues que se excluyan, sino tenemos que incluirlos. Este es un esfuerzo grande. Él nos da ejemplo en cada audiencia del miércoles. Yo he encontrado algunos allí en el Vaticano que están molestos. Estas audiencias que nunca terminan, que ahora duran 1 hora más que lo que tenían que durar. ¿Por qué? Porque el Santo Padre toma su vehículo y se va hasta el fondo de la vía de la conciliación a saludar, a veces hasta ha subido algún niño, a veces hasta se baja del auto para saludar y todo. Y dicen, ¿para qué? Él está poniendo en práctica lo que nos está enseñando. No podemos vivir en una cultura de exclusión, sino la iglesia es inclusiva. Y por eso el mensaje del Evangelio, no espero yo en mi casa parroquial que vengan a mí, yo tengo que salir a ellos. Esto cuesta mucho, eso cuesta mucho porque es cambio de toda una mentalidad. Cuando en la conferencia de Aparecida, y de ahí viene nuestra cercanía y nuestra amistad, porque él fue el jefe de redacción del documento de Aparecida. Y yo estaba en la comisión de redacción y discutimos y hablamos tanto por horas y por noches enteras también. Y dentro del documento de Aparecida está muy claro, la iglesia necesita hoy día una conversión pastoral. Cuando esto fue señalado en el penúltimo sínodo, algunos padres sinodales rechazaron. No, eso es ideología. La conversión es personal. La conversión es personal y comunitaria. ¿Y en qué consiste la conversión pastoral? En decir, no podemos, como repite el Papa Francisco, no podemos encerrarnos en el siempre se ha hecho así. Y entonces sigamos así.
Eso le cierra las puertas al Espíritu Santo, completamente, porque el Espíritu Santo es la perenne novedad del Evangelio. Y cuando decimos, envía Señor tu Espíritu y renueva la faz de la tierra, no es una oración piadosa, sino es una realidad, porque necesitamos renovar la faz de esta tierra, no solo en sentido ecológico. Ya casi está lista la encíclica, que creo que va a ser una buena aportación. No a la cumbre de Lima ni a la cumbre de París del próximo año, que esos son como variaciones sobre un mismo tema, como hacía Beethoven o hacía Mozart. No, es otra cosa, es otra cosa. Es no dejar a un lado, pero no son criterios científicos que discuten. Todavía algunos académicos están discutiendo. Eso del calentamiento global no es cierto. Vaya, descubrieron el agua caliente, ¿verdad? Porque ciertamente, ¿cómo ha sido este verano aquí en toda Europa? Atípico totalmente. A veces estuvimos en la canonización de Pablo VI, en la canonización en la beatificación de Pablo VI, a 30 grados en la plaza de San Pedro, el 19 de octubre, y eso no es calentamiento global. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, cierro ese paréntesis. Pero es verdad, no podemos seguir con ese modelo excluyente. El Papa nos llama a inclusión. Tenemos que salir. Conversión pastoral es no aceptar, siempre se ha hecho así. Es no quedarme en la casa parroquial esperando que venga la gente a mí, sino yo salir hacia ellos. Y esa es una misionariedad tan importante. Y esa misionariedad tenemos que llevarla. Si tenemos algún amigo político, algún amigo representante en el Congreso, evangelicémoslo. No, si es un católico practicante, no. Si él no lleva la doctrina social de la iglesia a las leyes, no es practicante. Es ritualista, pero no es practicante. Yo creo que esto es importantísimo, esa coherencia entre la fe y la vida, para que haya verdaderamente la renovación y la transformación. Es todo un mensaje que se encuentra, por ejemplo, en la fiesta de la transfiguración del Señor. Nosotros nos quedamos en qué bonito, qué bello es estar aquí, hagamos 3 tiendas. No, si es todo un programa de vida, todo un programa de vida. Es la transformación personal cada día para ser reflejo del Evangelio. Eso que nos decía usted de una manera tan bella. Hoy día todo el mundo tiene miedo de la energía nuclear, de la energía atómica. Y cuando vino el famoso tsunami en el Japón, qué preocupación, ¿verdad?, por la radioactividad. Y hoy día está la lucha que si seguimos con plantas atómicas o no. La radioactividad mata, es terrible. Pero solo hay un elemento radioactivo que no mata, y es el cristianismo, es la fe. Lo único radioactivo que debemos tener es la fe. La fe tiene que ser radioactiva, tiene que irradiar. No es simplemente para guardarla en una caja fuerte. No, la fe tiene que ser contagiosa, tiene que irradiar. No porque yo ande como algunos predicadores evangélicos que andan en las plazas ahí gritando y diciendo ya viene el fin del mundo. No, es que se debe notar que yo soy creyente. Y se debe notar por lo que yo irradio. Se irradio bondad, se irradio amor. Todo aquello que nos dice San Pablo en el capítulo 5 de los Gálatas, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, amabilidad, mansedumbre, dominio de sí. Eso se debe notar, porque los primeros cristianos no se convertían por ninguna predicación,
Se convertían porque veían a los otros y decían, debe valer la pena ser como ellos. Esa es la mejor predicación. Y eso es lo que transforma, esa irradiación de todos los valores de la fe, que cada uno de nosotros lo tiene como un compromiso desde el bautismo. Hoy día, precisamente en el sínodo de la familia, fue uno de los grandes cuestionamientos, la sacramentalidad. Ya están preparados para el sacramento, recibieron 3 charlas, ni saben lo que es el sacramento, ni saben lo que es la sacramentalidad. Entonces, ¿cómo podemos hablar de indisolubilidad donde se duda si hay sacramento o no hay sacramento? Pero la forma canónica se cumplió. Sí, pero si no hay fe. Ahí está el gran desafío. Entonces, ciertamente toca un esfuerzo grande por esta misionariedad, por esta conversión pastoral, por este salir para irradiar y para compartir. No me recuerdo si queda algún tema que no toqué. La Facultad de Economía neoliberal. Sí, la Facultad de Economía y las universidades católicas. Es que a mí también me ponen esas objeciones. Y yo fundé una universidad católica que tiene una escuela de economía bastante grande. Y ¿saben cuál es el problema? Está la escuela de la doctrina social de la iglesia y está la escuela de los Chicago Boys. Y está la escuela, así es, está la escuela de Harvard. Y entonces algunos dicen, no, es que la globalización, atención, que la globalización hasta ahora no se le han visto frutos. La única globalización que existe actualmente es la de los mercados, pero no otro tipo de globalización. Y entonces dicen, es que llegó la globalización y no podemos hacer nada. Sí podemos hacer. Juan Pablo II lo dijo con una claridad meridiana. En la globalización de la economía, que en el fondo no es globalización de la economía, sino globalización del mercado, la globalización de la solidaridad. Y en esa estamos todavía en pañales. Estamos Fraldas, pañales e fraldas. Estamos comenzando. Todavía no se nota que nosotros los católicos bautizados somos plenamente solidarios. No se nota todavía no irradiamos solidaridad. Atención que ustedes con Justicia y Paz, Cáritas, son irradiación de solidaridad. Yo tengo el último informe de Cáritas Española. Hay 7,000 parroquias organizadas, 72,000 voluntarios, 12,000 más que el año anterior. Y aún en la crisis, donde se están dando a veces 1 millón de comidas diarias a gente que no tiene lo necesario para comer. A pesar de eso y a pesar de la crisis, las donaciones subieron en 23 millones de euros el año pasado. Y los que donan son los más pobres. Esto quiere decir irradiación de la solidaridad, que es muy importante. Entonces, está bien que dialoguen con Harvard, está bien que dialoguen con los Chicago Boys, pero esa no es palabra de Dios. Y entonces se necesita lo que es el sentido crítico de todas esas teorías que no son irrevocables, que se pueden modificar para el bien. Cuando en Alemania se empieza con la economía social de mercado, ¿qué pasó? Todas las escuelas de los Estados Unidos la desacreditaron y hoy día hasta tienen complejo de inferioridad de hablar de economía social de mercado cuando es una buena solución. Pero, la globalización misma de el mercado como tal no los deja. Ahora hay un Dios que se llama mercado. Y la bolsa de valores, que es pura especulación, se maneja por eso.
Yo me río a veces cuando oigo en las noticias que la bolsa cayó por el miedo que tienen de que en Grecia vaya a haber un rescate económico. Digo, ve qué bonito, el mundo no vive por la alegría ni por el gozo, vive por el miedo. Y es la realidad. Vivimos con miedo, vivimos con miedo. Y el mensaje del Evangelio es, dejen el miedo paraliza. Y la economía muchas veces está paralítica por el miedo. ¿El miedo a qué? A que caigan las acciones en una bolsa que no tiene valores. La llaman bolsa de valores, pero lo único que tiene es dinero, no tiene valores. Entonces, ese es el problema. Un problema grandísimo que requiere evangelización. Y la evangelización no es de estar diciendo quién sabe qué cosas piadosas, es llevar los valores, la fuerza del evangelio a este mundo. Y claro que podemos y tenemos palabras que decir al mundo de la economía y a esa globalización sin ética. Y no debemos tener miedo en nuestras universidades de hablar de esto. Cuando yo comencé este diálogo, perdón, usted me dice la hora, me estoy pasando quizás. Cuando yo comencé este trabajo de lucha contra la deuda externa, no encontrábamos ningún instituto de economía que quisiera dialogar con la iglesia, porque decían, los curas no saben economía. Y yo les decía, pero sabemos de humanidad. Y la economía es para el hombre, no el hombre para la economía. Pero yo dije, esta no me la repiten. Y yo estudié economía por mi cuenta. Y yo soy capaz de decirles estas cosas en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Y tienen que escuchar. Y tenemos un mensaje que decir. Y es un mensaje valioso, no es un mensaje trasnochado. Al contrario, los pone a pensar que todo lo que ustedes han hecho hace agua, se está hundiendo por la falta de ética. La crisis económica no vino porque los mercados tenían miedo y se hundieron, vino porque había personas, dirigentes de grandes corporaciones que maquillaban las cifras y al consejo de administración le decían que todo estaba próspero y todo estaba podrido, porque estaban usando dineros para enriquecerse y para hacer lo que les daba la gana. Y eso no puede ser. Cuando encontramos un gran antiguo director del Fondo Monetario Internacional que hizo quebrar un gran banco en España y ahora está en límite de la cárcel, ¿por qué fue? No fue porque lo hizo muy bien, sino porque se inventaron unas tarjetas de crédito con la cual a veces pagaban grandes compras de autos y de estas cosas a base de los ahorrantes. Y claro que todo sistema así no puede funcionar. Un sistema sin ética no funciona. Y la ética nosotros tenemos que anunciarla, porque es la ética de la verdad. La verdad os hará libres, no la mentira, no maquillar cifras, no echar globos sonda en los medios de comunicación, sino decir la verdad. Muy bien.